Gracias por su aporte, Ricardo. Bueno, quiero agradecer a todos ustedes que han venido a esta conferencia perseverando en su voluntad de colaborar en lo que es la propuesta del partido y evidenciando lo que ha dicho nuestra correligionaria Marta García, ¿no? Que mientras la población ve un partido de fútbol, nosotros tenemos que estar dedicando a estas tareas. Es parte del sacrificio pues, de quienes hemos optado por la actividad política. Y además he visto que no solo ha sido una reunión en la cual se ha hecho una magnífica exposición, sino que las intervenciones han estado en un alto nivel de conocimiento. Se nota que quienes han venido acá sabían a qué venían y han sabido hacer intervenciones que creo que han ilustrado a nuestro expositor y lo van a motivar, creo yo, a ampliar y profundizar en lo que es la propuesta ya dentro del trabajo de la comisión. Ahí me queda solo agregar algo que mencioné en la reunión primera que tuvimos cuando expusimos sobre los lineamientos del trabajo que vamos a realizar. Y es que la ciudad está hecha para personas. En consecuencia, todo estudio que se haga de factibilidad, como ha dicho nuestro expositor, tiene que partir del peatón. Antes de contar vehículos de transporte público, de privados, lineales, de motos, mototaxis, lo que uno tiene que saber es las personas. De dónde vienen y a dónde van y dónde paran, porque muchas veces tienen que parar a comprar un periódico, a tomarse un desayuno, entre que van al trabajo, regresan del trabajo, y entonces hay un flujo de personas. Y hoy en día vemos pues diseños de paraderos, de cruces peatonales, de puentes, con veredas angostísimas en que la gente termine las horas punta invadiendo los vehículos, la zona de vehículos. Paraderos del metropolitano y del tren eléctricos que bajan a unas esplanadas que resultan diminutas y terminan inmediatamente cayendo a la vía pública o cruzando incluso cuando el semáforo no le da pase, porque ya no entra más gente y comienzan a invadir. Y obviamente el conductor tiene que parar, el transportista público a parar para ver si viene el vehículo, porque está viniendo el flujo y hay otros más atrás esperando y bueno, hasta que no se llene el primero no avanza. Y los particulares, taxis que quieren también sus pasajeros, y en la última carril, si no subiéndose ya fuera de la pista, casi algunas personas queriendo voltear, pero que tienen que respetar obviamente al peatón, porque si no causan accidentes. Entonces eso no puede ser un diseño como dice que calculó todos los flujos menos el de las personas. Entonces eso hay que entenderlo, y por eso es que toda obra, intercambios viales, corredores, tienen que tener espacios públicos, espacios en los cuales se puede desarrollar con calma la vida en la ciudad. Porque también es estresante, ese salir a casos estrechos, tener que correr, ¿no es cierto? No tener la capacidad de poder caminar a paso pausado por una alameda, con árboles, con bancas, por un espacio en el cual uno se desarrolla de salir del vehículo y a tomar la conexión sin estresarse, donde pueda uno disfrutar de un paisaje además y tampoco molestar al vecino, porque esos terminales son bocinazos, gritos, y ahí ya no hay forma de establecer una vivienda, e incluso ni tomarse un café, un comercio, un restaurante, porque es realmente una situación de desorden y de estrés en la vida. Entonces tenemos que entender así la ciudad. Primero ver a las personas, de dónde vienen, a dónde van, por dónde pasan, dónde reposan, para que haya espacio. Y luego diseñarlo para el transporte privado, vehicular, personal, que ha dicho muy bien Marta que vale solamente el chofer con su carro ocupando 6 metros cuadrados, ¿no es cierto? Y mejor tengo una 4x4 más grande, todavía con más espacio, o para el transporte público. Y vamos a ver que todas las ciudades del mundo, donde la concentración humana es cada vez mayor, en las ciudades el crecimiento vertical es gigantesco, no pueden pretender que sea el transporte privado el que ocupe las vías, porque si no, no hay forma de crecer para arriba la ciudad y concentrar tanto trabajadores en oficinas como viviendas en las que pernoctan estas personas. Lo primero que hay que diseñar dentro de un territorio, dentro de una ciudad, son las vías de transporte público. El metro, los corredores dedicados como el corredor azul, las vías de alimentación, ¿no es cierto? Las estaciones de ingreso y salida de los vehículos interprovinciales, el diseño de las horas en las que debe ingresar y por dónde debe ingresar el transporte pesado que alimenta la carga y descarga de productos de algunas zonas de industria y comercio relevantes. Y después que hemos solucionado eso, de ahí parten los estudios de factibilidad para ver dónde podemos hacer los carriles para vehículos particulares, los intercambios viales y una serie de cosas en las cuales se va a agilizar el transporte privado.
Porque si no se da casos como eso, que se han diseñado a hacer 17 intercambios viales y ya dicen que varios ya colisionan con las rutas de tren eléctrico o del metro de Lima. Y claro, pues como el tren se va a hacer como se ha hecho acá 10 años, y yo estoy apurado por inaugurar una obra que me recuerde y tenga mi placa, hago el intercambio. Y ya después el proyectista que va a hacer los estudios definitivos del tren o del metro va a tener que redimensionar pues, el proyecto, modificar, vienen los sobrecostos, expropiaciones y una serie de cosas, o forzar el paso de ambas vías, reduciendo espacios públicos, reduciendo justamente lo que acabo de decir, el disfrute peatonal de la vida. Entonces hay que entender eso. No es una gracia decir que hay una obra que está interfiriendo una de las líneas del metro de Lima. No es una gracia decir que se está queriendo hacer un bypass donde no van a poder circular el transporte público de una línea amarilla o corredores viales. No, tiene que estar primero previsto esto y después poder complementar con el resto. Además, por supuesto, del uso racional de los vehículos. No solamente vehículos de transporte motorizados, sino también las ciclovías, y todo tiene que ser racionalmente establecido en el espacio y establecer los horarios de uso. Es cierto que hay incongruencias, como esos topes de velocidad de 30 km/h en lugares en días feriados o domingos o a medianoche, ¿no? Entonces, es inteligencia en los semáforos, también debería ser inteligencia en los controles, en la velocidad de determinadas horas. Hay obviamente avenidas que no deben tener más de 40 km/h porque son lugares de universidades, de colegios, pero en horas pues, que las universidades a las 4 de la mañana le ponen una multa porque se dio 40 kilómetros en una esquina, pero no había nada, porque ahí no puede ser una avenida de 60, 80 según la característica que tenga de vía expresa o de avenida colectora. Entonces, y lo mismo los rompemuelles. El rompemuelle es una medida disuasiva para que uno corra, pero no puede pretenderse que la ciudad, para disuadir, destruya la infraestructura vehicular, porque el rompemuelle daña el vehículo de transporte vehicular. Entonces, hay que ponerlos donde es indispensable hasta que se eduque a la población y luego poner no sensores para que sube y baje el rompemuelle, sino para que multe. Porque ya se ha dicho aquí de que de nada nos sirve todo nuestro reglamento de tránsito si no se respeta. No se respeta porque se ponen multas por infracciones que nunca se cobran, porque no hay una inmediatez en la cobranza o son excesivamente onerosas, sin descuentos, y no fomentan el pago de la persona y el escarmiento, sino dicen, bueno, que me lo cobren. Y luego se da que hay gente que acumula, me parecen récords vehiculares de decenas de papeletas que al final no cumplieron ningún objetivo, porque se cae en impunidad. Si yo multo y sanciono a alguien, tengo que hacer efectiva esa sanción, porque de lo contrario no se produce la credibilidad en el sistema y la gente dice, no importa, yo me paso la luz roja y bueno, ya después esperaremos que arreglaré o que me busquen a ver si me encuentran, ¿no? Y se acabó. Pues como se ha recordado acá en otras ciudades, creo que se hablaba de Italia, creo que se estaba, definitivamente ahí no se da eso, ahí se busca y se persigue al vehículo que va a ser embargado, retirado del mercado por ver si un vehículo infractor o al conductor si fue identificado que pierde su deber. Porque hay que asegurarse que se respeten las normas, y esa es la situación. Pero creo yo que la municipalidad tiene mucho que ver en eso, y dejar de tener esas cuentas, como alguna vez conversábamos, de cobranzas, millones por cobrar papeletas, si fuera pues esto, porque la petición es un recurso, hay que dársela a un privado para que haga las gestiones de cobrar, porque es una renta. La multa no es una renta, la multa no se acumula ahí durante años sin hacer, la multa tiene que ser efectiva. Al día siguiente que se cometió una infracción tiene que ser notificada a esa persona. Y luego la semaforización inteligente. ¿Cuánto se ahorraría en infraestructura vial si funcionaran las pistas a su cabalidad? Es efectivamente absurdo ver cómo hay momentos en los que uno tiene que parar en un semáforo y nadie que no use en otro sentido. Eso no es viable. Entonces, ¿cuánto cuesta? Lógico, cuesta implementar un sistema inteligente de semaforización, pero va a ser siempre mejor que establecer pasos a desnivel, ¿no es cierto?, o terceros o cuartos carriles en vías que pueden optimizarse solamente con ese tipo de flujo y con lo que se acaba de decir, las sanciones que se cumplen, porque vehículo de transporte público que sale de su carril pegado al derecho para pasar al segundo o tercer carril, para pasarse unos a otros, y terminan haciendo lo que se ve en esa foto, todos los cruzados, ¿no es cierto?, deben tener multas que calienten. Entonces, si tenemos un solo carril y que los vehículos de transporte público van uno atrás de otro, como en toda ciudad civilizada, quedan
o uno o dos carriles, o hasta tres carriles muchas veces libres para el tránsito vehicular ligero. Y no hay razón para que se armen estos nudos incomprensibles en la ciudad. Reitero pues mi agradecimiento a ustedes, mi felicitación al expositor y declaro pues concluido este interesante conversatorio sobre la gestión eficiente del tráfico vehicular en las vías del Lima Metropolitano. Muchas gracias.